Todo el mundo le teme al que dice sí al charro negro. Esa es la historia que todos conocen. El que acepta el trato pierde algo que no recupera nunca. Eso lo sabe cualquiera que haya escuchado la leyenda. Pero nadie habla del que dijo no. Nadie cuenta qué le pasa al que lo rechaza. Porque los que lo rechazaron y vivieron para contarlo, dicen que decir no fue el peor error de su vida. ¿Por qué sería peor rechazar al diablo que aceptarlo? Federico Mora tenía 39 años y era el tipo de hombre que no necesitaba nada de nadie. Eso no es un cumplido en esta historia. Es el dato más importante para entender todo lo que viene después. Había construido solo, desde cero, una empresa de transporte de carga en Zacatecas que empleaba a 22 personas, tenía su casa propia pagada, sus hijos en buena escuela y una reputación en su municipio de Jerez de García Salinas que le había costado 15 años de trabajo sin descanso construir ladrillo por ladrillo. Era terco, era orgulloso, era el tipo de hombre que cuando algo se rompe lo arregla con sus propias manos antes de llamar a alguien para que lo ayude. Su esposa, Marcela, lo quería exactamente por esas razones, y también a veces lo quería a pesar de esas razones, porque la terquedad que hace a un hombre construir una empresa desde cero es la misma terquedad que lo hace imposible de convencer cuando está equivocado. En octubre del 2003, la empresa de Federico estaba a 2 semanas de quebrar. No por mal manejo, no por deudas irresponsables, por algo que Federico nunca había calculado en ninguno de sus 15 años de trabajo duro y decisiones cuidadosas. Uno de sus choferes había tenido un accidente en la carretera 54 entre Zacatecas y Guadalajara, con un tráiler cargado de mercancía de un cliente grande. El chofer sobrevivió con heridas menores. La mercancía quedó destruida completamente, y el contrato que Federico tenía con ese cliente tenía una cláusula de responsabilidad que su abogado le había dicho que era estándar cuando lo firmaron, y que ahora significaba que Federico debía pagar el valor total de la mercancía perdida, más las penalizaciones, más los daños indirectos del cliente por el retraso. El número que el abogado del cliente le presentó a Federico era un número que borraba todo lo que había construido en 15 años y dejaba deudas encima. Federico pasó 2 semanas sin dormir bien, buscando salidas que no existían. Habló con bancos, con socios potenciales, con abogados de 3 ciudades diferentes. Cada conversación terminaba en el mismo lugar. No había salida legal ni financiera que funcionara en el tiempo disponible. Su empresa, su casa, el trabajo de 22 familias que dependían de él, todo se iba a ir en menos de 2 semanas. Fue en ese estado, manejando solo a las 11 de la noche de regreso a Jerez, después de una reunión con otro abogado que tampoco había tenido nada bueno que decirle, que Federico vio al jinete en el camino. El charro negro estaba parado exactamente en el centro de la carretera, como si la carretera fuera suya. Federico frenó, lo vio, y en ese primer momento, antes de que el jinete dijera nada, Federico sintió lo que sintió Ernesto Villanueva décadas antes en Guanajuato. Esa sensación de ser completamente conocido por alguien que uno nunca ha visto. Como si ese hombre supiera exactamente quién era Federico, exactamente qué problema tenía, exactamente en qué punto de desesperación se encontraba. El charro negro le habló, le dijo que sabía lo del accidente, lo del contrato, el número exacto que debía. Le dijo que podía hacer que ese número desapareciera antes del amanecer, que su empresa seguiría funcionando, que los 22 empleados conservarían su trabajo, que todo volvería a ser como antes del accidente en menos de 24 horas. Todo eso a cambio de lo siempre, la sombra. Y Federico dijo que no, no con miedo, no con dudas, con la misma firmeza directa con que tomaba todas sus decisiones de negocios. Le dijo al jinete que no necesitaba su ayuda, que él había construido lo que tenía con su trabajo, y que si se caía, lo volvería a construir con su trabajo, y que no iba a venderle a nadie que se apareciera en un camino de noche ofreciendo soluciones que no tenían costo visible, porque en su experiencia,
Todo lo que no tiene costo visible tiene el costo más caro de todos. El charro negro lo escuchó. No se enojó, no amenazó, no insistió. Simplemente lo miró durante un momento con una expresión que Federico describió después como la expresión de alguien que sabe algo que tú no sabes y que ha decidido no decírtelo todavía. Y luego se hizo a un lado del camino y Federico pasó con su camioneta y siguió manejando hacia Jerez. Federico llegó a su casa esa noche sintiéndose bien, orgulloso incluso. Le contó a Marcela que había visto al charro negro y que lo había rechazado. Marcela, que era mujer de rancho y conocía la leyenda desde niña, no reaccionó con el alivio que Federico esperaba. Lo miró con una expresión seria y le preguntó exactamente qué cara había puesto el jinete cuando él dijo que no. Federico describió la expresión. Marcela no dijo nada esa noche, pero no durmió. Los primeros días después del encuentro parecieron darle la razón a Federico. Su abogado encontró una cláusula en el contrato original que el abogado del cliente había interpretado incorrectamente y que reducía la responsabilidad de Federico a menos de la mitad del número original. Todavía era una cantidad difícil, pero manejable con tiempo. Federico negoció un plan de pagos. Vendió 2 de sus camiones, pero conservó el resto de la flota y conservó a todos sus empleados. La empresa sobrevivió. Federico se sintió completamente justificado. Le dijo a Marcela que había tenido razón en rechazar el trato, que los problemas se resolvían solos cuando uno no tomaba atajos, que el charro negro no tenía ningún poder sobre alguien que simplemente decía que no y seguía su camino. Marcela escuchó todo esto sin decir nada. Seguía sin dormir bien. Seguía con esa expresión de preocupación que Federico interpretaba como exageración nerviosa de su esposa y que en realidad era algo más específico e informado que eso. El 7º día después del encuentro empezaron las cosas raras. Pequeñas al principio, tan pequeñas que Federico las descartó una por una como coincidencias. Un chofer que llamó enfermo el mismo día que tenía la carga más importante de la semana. Un cliente que canceló un contrato que parecía seguro sin dar ninguna explicación convincente. El motor de uno de sus camiones principales fallando de una manera que el mecánico describió como imposible dado el mantenimiento que tenía. Cosas que pasan en cualquier empresa cualquier semana. Federico las manejó una por una con su eficiencia de siempre, sin darles ningún significado especial. Pero la semana siguiente pasaron más, y la siguiente más, y cada semana las cosas que pasaban eran un poco más grandes y un poco más inexplicables que la semana anterior. Fue Marcela la que vio el patrón primero. Federico era bueno con los números de su empresa, pero Marcela era buena con los patrones de la vida, y llevaba semanas observando lo que pasaba con una atención que Federico no tenía, porque Federico estaba demasiado ocupado resolviendo cada problema individual para ver el problema completo. Lo que Marcela vio era esto. Cada cosa mala que le pasaba a Federico desde el encuentro con el jinete tenía una característica específica que la distinguía de la mala suerte normal. La mala suerte normal es aleatoria, cae aquí y allá sin lógica visible. Lo que le estaba pasando a Federico no era aleatorio, era dirigido. Cada golpe caía exactamente en el punto que más dolía, exactamente en el momento en que Federico estaba empezando a recuperarse del golpe anterior, con una precisión que no tenía nada de aleatoria y con una paciencia que tampoco era humana. El chofer que se enfermó lo hizo el día de la carga más importante, no cualquier día. El cliente que canceló lo hizo justo cuando Federico había usado sus últimas reservas para cubrir el pago anterior. El motor que falló lo hizo en el camión que Federico no podía permitirse perder, no en los viejos. Como si algo supiera exactamente la estructura de su empresa mejor que él mismo y estuviera eligiendo los puntos de presión con un conocimiento que ningún competidor ni ningún enemigo humano podría tener. Marcela le dijo todo esto a Federico una noche en la cocina, con los hijos dormidos y la voz muy baja. Le dijo que el charro negro no se había ido, que cuando Federico dijo que no, el jinete simplemente había cambiado de método, que en lugar de llevarse la sombra de Federico de un golpe, estaba haciendo algo diferente, algo más lento, algo más cruel.
Lo estaba desarmando pieza por pieza con una paciencia que tenía todo el tiempo del mundo, porque el tiempo para esa criatura no funcionaba igual que para los humanos. Federico la escuchó, y por primera vez desde el encuentro en la carretera no tuvo ninguna respuesta inmediata. Se quedó callado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera dicho. Federico fue a buscar al mismo curandero que había atendido a Ernesto Villanueva años antes en Guanajuato, don Abundio. Tardó 2 semanas en encontrarlo porque don Abundio no tenía teléfono ni dirección fija, y la gente que lo conocía no daba su ubicación a cualquiera. Cuando por fin llegó al rancho de don Abundio y le contó todo, el curandero lo escuchó con los ojos cerrados, igual que había escuchado a Ernesto. Pero cuando abrió los ojos, su expresión era diferente a la que había tenido con Ernesto. Con Ernesto había habido tristeza, con Federico había algo más complicado, había preocupación. Don Abundio le hizo a Federico una pregunta que Federico no esperaba. Le preguntó si en los últimos días había notado que su sombra era diferente. Federico dijo que no, que su sombra estaba perfectamente normal, que era exactamente eso lo que lo distinguía de Ernesto, que él había dicho que no y tenía su sombra intacta. Don Abundio le dijo que se parara bajo la lámpara del cuarto. Federico se paró. Los dos miraron su sombra en el suelo. La sombra estaba ahí, perfectamente definida, normal en todos los sentidos, excepto por una cosa que Federico no había notado porque nunca había tenido razón para fijarse en su propia sombra con esa atención. La sombra no se movía exactamente igual que él. Cuando Federico movía el brazo derecho, la sombra lo seguía con un retraso de medio segundo que no era el retraso normal de ninguna sombra bajo ninguna luz. Y cuando Federico se quedaba completamente inmóvil, la sombra seguía moviéndose levemente durante unos instantes antes de detenerse también, como si la sombra tuviera una voluntad propia mínima, pero real. Don Abundio se sentó y le explicó a Federico algo que cambió completamente la manera en que Federico entendía lo que le había pasado esa noche en la carretera. Le dijo que el charro negro no se había ido cuando Federico lo rechazó, que en el momento en que Federico bajó el vidrio de su camioneta y escuchó la oferta del jinete, algo había ocurrido que Federico no había notado y que el jinete no le había dicho. Le dijo que el charro negro no necesita que uno diga sí para llevarse algo, necesita que uno lo escuche, que en el momento en que Federico prestó atención a la oferta, en ese momento específico de consideración, aunque fuera breve, el jinete había tomado algo, no la sombra completa, algo más pequeño, algo que don Abundio llamó con una palabra en náhuatl que no tiene traducción exacta al español, pero que describió como la parte de la sombra que proyecta hacia el futuro. La sombra presente de Federico estaba intacta, la sombra futura, la parte que conecta a una persona con lo que le va a pasar mañana y pasado mañana y el año que viene, esa parte el jinete ya la tenía, y con ella tenía algo que era en cierto sentido más poderoso que la sombra completa. Tenía el mapa del futuro de Federico, sabía exactamente qué iba a pasarle a Federico en cada momento de los años que venían, y con ese mapa podía intervenir con una precisión quirúrgica en exactamente los momentos correctos para desarmarlo sin que pareciera sobrenatural, sin que pareciera nada más que mala suerte acumulada. Federico miró su sombra moviéndose levemente mientras él estaba inmóvil y entendió por qué Marcela no había dormido bien desde el encuentro, y entendió la expresión que el jinete había tenido cuando él dijo que no. No era la expresión de alguien que aceptaba el rechazo, era la expresión de alguien que ya había obtenido lo que necesitaba y que simplemente estaba siendo educado con los trámites. Don Abundio trabajó con Federico durante 5 días. No 3 como con Ernesto, sino 5, porque lo que había que hacer era más complicado y más delicado. No se trataba de aliviar una pérdida ya consumada, sino de recuperar algo que todavía existía en algún lugar, la sombra futura de Federico, que el jinete tenía, pero que según don Abundio todavía no había usado completamente, porque estas cosas llevan tiempo, y el jinete, aunque paciente, no era ilimitado en lo que podía hacer con lo que tenía al mismo tiempo. Lo que don Abundio hizo durante esos 5 días, Federico no lo describió nunca en detalle. Dijo que algunas cosas se dañan si se cuentan, y don Abundio le había dicho exactamente eso al principio del trabajo. Lo que sí contó fue que al tercer día
Sintió algo que no supo describir mejor que como sentir que algo que había estado tirando de él desde afuera, de repente soltó. No completamente, pero soltó lo suficiente para que Federico pudiera respirar diferente, para que la sombra en el suelo dejara de moverse cuando él estaba quieto. Al quinto día, don Abundio le dijo que había recuperado suficiente, no todo, suficiente, que el jinete había soltado la mayor parte de lo que tenía, pero que algo pequeño siempre quedaba después de un encuentro de ese tipo, y que Federico tendría que vivir con eso igual que uno vive con una cicatriz de una herida vieja. Presente siempre, dolorosa a veces, pero ya no activa. Le cobró a Federico no en dinero, sino en algo que don Abundio especificó con precisión y que Federico cumplió sin discutir, porque a esas alturas había aprendido que con ciertas personas y ciertas cosas no se discuten los términos. Lo que don Abundio le pidió, Federico lo cumplió, y nunca lo dijo públicamente, pero su hijo mayor dijo años después que su papá había cambiado algo en su manera de vivir después de ese viaje a Guanajuato, que todos en la familia notaron, aunque ninguno supo exactamente qué era. La empresa de Federico sobrevivió. Los golpes que habían caído semana tras semana con esa precisión quirúrgica pararon después del trabajo con don Abundio. No de un día para otro, sino gradualmente, como cuando llueve fuerte y luego para, pero el agua tarda un rato en escurrir de todos lados. En 6 meses, la empresa estaba estable de nuevo. En 2 años, estaba mejor que antes del accidente. Federico vivió hasta los 71 años. Murió en Jerez, Zacatecas, rodeado de su familia, con su empresa todavía funcionando bajo el manejo de su hijo mayor. En sus últimos años, contaba la historia a quien se la preguntara, porque decía que era una historia que la gente necesitaba conocer completa, no a medias. Y la parte que más enfatizaba cuando la contaba, la parte que según él la mayoría de la gente no entendía cuando escuchaba la leyenda del charro negro, era esta: que el error no fue bajarse de la camioneta, que el error no fue escuchar la oferta, que el error, si es que hubo un error, fue creer que decir no era suficiente para terminar el encuentro, que con ciertas cosas en este mundo, el momento en que uno les presta atención ya es el momento en que algo ha ocurrido independientemente de lo que uno decida después, que la protección real no es tener la fuerza de decir no, la protección real es no bajar el vidrio en primer lugar, y que si alguna vez en un camino de noche en Zacatecas o en Guanajuato o en cualquier otro estado del centro de México, ven a un jinete parado solo sobre un caballo negro enorme que parece estar esperándolos específicamente a ellos, no frenen, no bajen el vidrio, no escuchen lo que tiene que decir, porque en el momento en que escuchan, ya están dentro de algo de lo que salir cuesta mucho más de lo que entrar. La historia de Federico y la de Ernesto son 2 caras del mismo trato. Uno dijo sí y perdió su sombra de golpe. El otro dijo no y perdió su sombra de a poco sin saberlo. ¿Cuál de los 2 pagó más caro? Eso cuéntamelo en los comentarios porque quiero saber qué piensan. Y si conoces a alguien que haya tenido un encuentro en un camino de noche con alguien que sabía demasiado sobre su vida, escríbeme la historia. Las mejores las cuento aquí. Suscríbete y activa la campanita porque la siguiente historia viene de un estado de México donde el charro negro no aparece solo en los caminos, sino también en los sueños. Y esa es todavía más oscura que estas 2 juntas. Que llegues bien. Y esta noche, si manejas solo por algún camino oscuro y ves algo parado en el centro de la carretera, no frenes. Sigue manejando.